Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo, su misericordia, esté con cada uno de ustedes. Los saludamos nuevamente desde el Ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Quiero mandar un cordial saludo para todos mis hermanos que nos miran en diferentes lugares, en diferentes países. Mi oración es que a cada uno de ustedes, nuestro Dios siempre los tenga con su cuidado, con su protección. Saben, en esta hora vamos a estudiar un tema, hermanos, muy importante, porque en los tiempos finales que estamos viviendo y nos estamos acercando rápidamente al pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que como pueblo de Dios mantengamos nuestras normas. Así es que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos instruya a través de su santa palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y gracias, Padre Celestial, porque nos has protegido y nos has dado la vida, nos has dado la salud. Por eso, mi Dios, queremos alabar y glorificar tu santo nombre en este día. Te pedimos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, para así poder estar firmes para en aquel día cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba diciendo, mis hermanos, en este tiempo final que estamos viviendo, Dios nos manda que nos mantengamos firmes a nuestras normas que nos han hecho un pueblo diferente. Pero ¿saben? Lamentablemente, como pueblo de Dios, nos hemos distanciado de esas normas, hemos mezclado lo santo y lo común, y de esa manera hemos rebajado las normas y hemos presentado fuego extraño en el lugar sagrado. Pero, ¿por qué ha sucedido eso? ¿Saben? Ha sucedido porque el mensaje que Dios nos confió lo hemos suavizado y acomodado al gusto de los mundanos. Ese ha sido uno de los grandes errores. Por eso la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mis apreciados hermanos, ahí está el gran problema. El pueblo de Dios ha utilizado sutilezas vanas, tradiciones de hombres, y de esa manera el mundo se ha introducido en medio del pueblo de Dios. Lo mundano, mis hermanos, nunca convertirá a una persona en cristiano. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. El plan de Dios no es enviar mensajeros que complazcan y adulan a los pecadores. Sus mensajes no arrullan a los que permanecen en la seguridad carnal y no se santifican. Pone pesadas cargas sobre las conciencias de los que obran el mal y traspasa sus almas con afiladas flechas de culpabilidad. Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 173. Entonces, hermanos, el plan de Dios no es que sus siervos suavicen el mensaje. El mensaje que tiene que dar es un mensaje sin adulación, un mensaje que traspase las conciencias para que puedan arrepentirse. Pero saben, hermanos, muchos somos culpables de que el mensaje de Dios sea suavizado y debilitado. Pero, ¿cómo sucede eso?
Vamos a la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. La palabra del Señor dice así: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la luz de Cristo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Muchas veces el mensaje es debilitado cuando nosotros usamos nuestra propia sabiduría. Y cuando usamos nuestra propia sabiduría, la eficacia del mensaje se pierde, porque no dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija para que podamos exaltar el nombre de nuestro Dios. Leamos otro texto bíblico para ir entendiendo y comprendiendo. Marcos capítulo 7, versículo 13. Marcos capítulo 7, versículo 13. Así invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís de unos a otros, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Entendemos? Las tradiciones de este mundo han jugado un papel muy importante, mis apreciados, para que el mensaje sea debilitado, para que el mensaje sea suavizado y no tenga el efecto transformador del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, tenemos que entender que las tradiciones de los hombres nunca estarán en armonía con la palabra de Dios. Nunca, mis apreciados hermanos. Entonces, mis apreciados, espero que estemos entendiendo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿O qué sucede cuando no damos un mensaje fiel? ¿Qué sucede? Vamos a la Biblia. Jeremías capítulo 6 versículos 14 al 15. Jeremías capítulo 6 versículos 14 al 15. Y dice la palabra del Señor: curan la herida de mi pueblo con liviandad. Dicen paz, paz, cuando no hay paz. Mis hermanos, los fieles del pueblo de Dios no tienen paz. ¿Saben por qué? Porque el enemigo trabaja con cada tentación para ver cómo los hace caer. El enemigo es astuto. Él nunca luchará contra los infieles. Él le tiene miedo a ese poquito que lucha con Dios en oración, en ayuno, para obtener las victorias que Dios ha prometido. El versículo 15 dice: ¿se avergonzaron de haber hecho abominación? No, no se avergonzaron, ni saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que van a caer, caerán cuando los castigue, dice Jehová. ¿Se dan cuenta de las terribles consecuencias de suavizar el mensaje y de rebajar las normas? Muchos hermanos se perderán y serán castigados por la ira de Dios, porque muchos de nosotros no tomamos a pecho el predicar el mensaje como Dios nos manda. Triste será ese gran día, mis apreciados. La mensajera del Señor dice: la gente se arriesga a cometer pecados que son graves a la vista de Dios y cree que no debe ser reprendida a causa de ellos, porque dice que son debidos al nerviosismo o a un temperamento peculiar. Pero esto es simplemente calmar la conciencia clamando paz, paz, y no hay paz. El pecado es pecado y es un engaño de Satanás considerarlo bajo cualquier otra luz que no sea la de su gravedad. La Review Herald, hermanos, 1 de agosto de 1893. Por eso, debemos tener cuidado, hermanos, con la adulación. ¿Saben? Dios no mira bien cuando vemos al pecado y nos quedamos callados. Dios no lo mira bien, hermanos. Y escuche lo que dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 5, el versículo 9. Salmos 5, versículos 9. La palabra del Señor dice así: en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus
entrañas son malas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua lisonjean. ¿Te das cuenta? Así nos ve Dios, mis apreciados. Cuando simpatizamos con el pecado sin sinceridad, por eso debemos tener cuidado con andar adulando el pecado. En estos tiempos finales, hermanos, en esta recta final en la que nosotros hemos entrado, no podemos darnos ese lujo de andar adulando el pecado. Tenemos que llevar personas al arrepentimiento para que puedan ser salvos, pero nunca adular el pecado. Salmo 12:3 dice, hermanos, Jehová destruirá todo labio lisonjero, la lengua que habla jactanciosamente. ¿Te das cuenta, hermanos? Así que Dios también destruirá a todo aquel que adula el pecado, el que simpatiza con él, porque el deber del mensajero, mis hermanos, es anunciar el peligro, hacer volver al pecador de su mal camino. Por eso, hermanos, Dios necesita valientes que no se compren ni se vendan. Necesita mensajeros que a la trompeta le den el sonido certero. ¿Saben por qué? Porque la adulación no logra nada bueno. Lo que logra es hacer sentir a las personas que todo está bien y que no hay nada de qué preocuparse. Oh, mis apreciados hermanos, espero en Dios y mi oración es que podemos estar entendiendo la gravedad de lo que es este asunto. La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 28, Proverbios 26, 28 dice: la falsa lengua aborrece al que lastima y la boca lisonjera hace resbalar. ¿Te das cuenta? Proverbios 29, 5 dice: el que lisonjea a su prójimo tiende red ante sus propios pasos. Esas son las consecuencias, hermanos, de no reprender el pecado. Por eso, como mensajeros de Dios, debemos ser fieles. Debemos de instruir, redarguir y reprender. De esa manera, muchas almas van a llegar a los pies de Cristo. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. La alabanza, la adulación y la indulgencia han hecho más conduciendo a las preciosas almas por falsos senderos que cualquier otro arte que Satanás haya ideado. Fundamentos de la Educación Cristiana, la página 304. Así es que, mis hermanos, no ayudemos al enemigo. Ese es el plan de Satanás. Es el plan del enemigo que adulemos el pecado. Porque Satanás sabe que cuando los mensajeros adulamos el pecado, hacemos creer a la gente que está bien cuando en realidad está mal, él sabe que los tiene ganados. Por eso, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia las cosas mundanas? ¿Cuál debe ser esa actitud? Vamos a la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y la palabra del Señor dice así: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te das cuenta? Así que, mis hermanos, todo aquel que ama más las cosas del mundo, los placeres, las vanaglorias de este mundo, el amor del Padre no está en él. Por más que se golpee el pecho, Dios no puede ser compartido con lo mundano. Nunca va a suceder eso. El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Por eso,
siempre en nuestras oraciones, mis hermanos, debemos pedirle al Señor que nos quite el orgullo, la vanagloria, que limpie todo nuestro ser para que el amor del Padre pueda estar en nosotros. El verso 17 dice: y el mundo y sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, si tan solo pudiéramos entender que las cosas de esta tierra son pasajeras, que todo lo que está aquí será destruido, fuera más fácil para cada uno de nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero ese apego al mundo nos está distanciando a lo que Dios nos ha llamado ser, un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo que se prepara para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Mis hermanos, ya basta de vacilar, ya basta de jugar a ser cristiano. Nuestro Redentor viene, ya está a las puertas, y Él viene por un pueblo sin manchas ni arrugas. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos listos para el encuentro con nuestro Dios? ¿Estamos listos realmente para el encuentro con nuestro Dios? Apreciados hermanos, de la manera que vamos a poder mantener las normas que Dios nos ha revelado en su palabra y el espíritu de profecía, es cuando le digamos a lo mundano no, cuando nos paremos firmes y le digamos a los placeres de este mundo: Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para la honra y gloria de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, espero que hayamos entendido este pequeño estudio tema. Espero, mis apreciados hermanos, que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros para que nos desarraiguemos de lo mundano, de los placeres de esta vida, y que podamos servirle a nuestro Dios como Él nos los pide a través de su palabra. Vamos a orar para pedir nuevamente la bendición de nuestro Dios, y que sea Dios el que nos guíe a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Mi Dios, perdónanos, Padre. Perdónanos porque muchas veces adulamos el pecado. Perdónanos porque a veces, como mensajeros de Dios, no estamos dando el sonido certero a la trompeta. Padre celestial, necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu Santo Espíritu en nuestras vidas para poder vencer, para poder ser victoriosos en tu santo nombre. Te pido, Padre, de una bendición especial para cada uno de los hijos de tu pueblo. Ayúdalos, cuídalos, protégelos. Si hay enfermedades, hay necesidades, Padre, sé tú con cada uno de ellos. Así es que, mi Dios, ayúdanos a seguir adelante. Estamos ya en la etapa final. Tú vienes pronto y queremos estar contigo para toda la eternidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.